contara cómo fue este proceso de internacionalización de la empresa. Ok, tal vez voy a tener que empezar un poco con una discusión previa que tiene que ver con las decisiones que tomó en su momento el gobierno de Colombia sobre cómo debería ejecutarse la administración del dominio.com. Y ahí básicamente comentar que después de varios años, porque no fueron meses de discusión interna en el país de qué hacer con el dominio.co, la conclusión general fue que el dominio.co es un recurso del sector de las telecomunicaciones en Colombia que tiene mucho atractivo en Colombia, fuera de Colombia, y que debería ser explotado, debería ser un recurso usado, aprovechado y explotado para ayudar a generar tanto el desarrollo de la comunidad de Internet en Colombia como a generar recursos que ayudaran al resto de las acciones dirigidas al fomento del sector de las telecomunicaciones en Colombia. Y desde esa perspectiva, una primera decisión que vino de parte del gobierno nacional, apoyado por la comunidad colombiana, de decir que el dominio.com, en una nueva etapa que se iniciaría con los nuevos modelos que le estaba planteando, debería ser vendido en Colombia y fuera de Colombia. Desde esa perspectiva, cuando el gobierno nacional de Colombia empezó a definir los términos por los cuales ejecutar la administración del dominio, fueron claras las indicaciones desde el principio. Quería que el dominio fuera vendido en Colombia y afuera. Y bueno, lo que definió para poder hacer eso es llamar a la comunidad internacional y nacional que quisiera proponerse como posibles administradores del dominio. Y allí abrió lo que se llama una licitación para que la gente se propusiera. Algunas personas que habíamos venido participando en las discusiones sobre los temas relacionados con qué iba a pasar en Colombia con este tema, y porque eran discusiones públicas que se llevaban en el ministerio o con liderazgo del ministerio, ya habíamos tomado la decisión que si el ministerio tomaba esta acción de llamar a buscar quién contratara el dominio para vender el dominio por fuera, nos íbamos a proponer para hacerlo. Y desde ese momento casi que nos propusimos entonces conformar una organización que procurara dar cumplimiento a esa obligación que era de vender el dominio aquí y afuera desde el principio. Entonces casi que nacimos con la vocación de ser una organización que iba a internacionalizar una operación. Cuando empezamos a estructurar cuál era, entonces empezamos a buscar aliados, fue allí cuando encontramos como aliado a un aliado tecnológico. Primero que todo, ¿quiénes éramos? ¿Cierto? Éramos algunas personas individuales con algún respaldo, por un lado de conocimiento de la industria, ¿cierto? Yo, por ejemplo, que conocía más o menos de qué se trataba este tema, gracias a la experiencia que había ganado en el bello Perú. Por supuesto. Y luego aquí en Colombia por personas que estaban en la industria de Internet en general y que tenían recursos que podían invertir en una empresa así. Y luego encontramos un aliado tecnológico importante, porque para nosotros era importante contar, dado el compromiso que íbamos a adquirir de vender el dominio en toda parte del mundo, con un respaldo técnico muy importante. Y desde esa perspectiva, desde el puro principio, encontramos que un aliado tecnológico podría ser una compañía como lo fue finalmente, como Newstar, que es una empresa líder en el mundo en estos temas de prestación de servicios técnicos para Internet. Y logramos, a través de un proceso de presentarnos, de conocernos, de identificar muy bien a cada uno de nosotros y un proceso de
debida diligencia de investigación en cada caso, logramos establecer la confianza suficiente para que conformáramos una propuesta para conformar una sociedad de todos nosotros, si es que el dominio, si es que nos ganamos la licitación. Y bajo esa promesa de constituir la sociedad, trabajamos y nos presentamos en la licitación. Una preguntita. En aquel momento, antes de que saliera la licitación, ¿era el ministerio el que manejaba la gestión de los dominios o ya existía CoInternet? No. Mira que en ese momento, y desde el año 91 lo hacía la Universidad de los Andes, aquí en Colombia. Pero a raíz de unos debates internos que se habían dado aquí en Colombia desde principios del año 2000, prácticamente finales del 99, del 2000, pues se había concluido que no lo debería seguir haciendo la Universidad de los Andes, sino que debería el Ministerio de las Telecomunicaciones en su momento definir cómo y quién lo debería hacer. Entonces el Ministerio nunca... Entonces, ¿qué empezó a hacer el Ministerio? El Ministerio empezó a definir cuál debería ser el modelo. Y para hacerlo hizo muchos estudios, contrató expertos nacionales, internacionales, hizo foros. Y finalmente determinó que el modelo era un modelo en el que él, como ministerio, llevado en un comité asesor, definía las políticas del modelo, cómo debería administrarse el modelo. Pero que la administración, y entienda que por la administración, que es la promoción, o sea, la venta, la gestión técnica y la gestión administrativa del dominio, que es el relacionamiento del dominio con las comunidades nacionales e internacionales, la debería ser un contratista independiente. Y entonces empezó el proceso para hacer la contratación. Y ahí fue donde nos propusimos nosotros. O sea, la administración, y todavía la tenía la Universidad de los Andes. Okay. Una de las responsabilidades que tenía que ejecutar el contratista cuando se escogiera era hacer la transición de la Universidad de los Andes a ese nuevo contratista. No la tuvo nunca la operación el ministerio. Entonces, así nos propusimos y nos presentamos y ganamos la licitación. Entonces, una vez ganada la licitación, eso que era una promesa, se llevó a la realidad y se constituyó una sociedad. Se constituyó junto con Internet, después de ganarnos la licitación. Entonces nos ganamos la licitación y se constituyó junto con Internet. Se constituyó con el único de los compromisos derivados positivos de adelantar para la administración del dominio. Y ahí se empezaron las operaciones. Empezamos operaciones definiendo que íbamos a tener 3 grupos de operación, llamémoslo así. Uno era una operación aquí en Colombia grande, que tenía que ver mucho con temas administrativos y de relacionamiento con la comunidad nacional, la comunidad internacional y el ministerio. Y por supuesto, porque también tenemos que vender dominios aquí en Colombia con un ingrediente comercial. Definimos desde el principio también que vamos a tener una parte de organización en los Estados Unidos. ¿Y por qué en los Estados Unidos? Porque desde allí íbamos a desarrollar gran parte de la actividad comercial hacia el mundo. Porque no es más fácil. Y luego la tercera era la operación técnica. En la operación técnica definimos hacerla a través de un contrato de prestación de servicios con Houston. Entonces digamos que teníamos los 3 módulos. La parte técnica estaba bajo la responsabilidad de con un contrato que tenía conjunto con Internet. Nosotros hacíamos la comercialización principalmente desde Miami y luego por una parte en Colombia. Y en Colombia tenemos toda la oficina relacionada al manejo, con las relaciones para el manejo de la comunidad Internet local e internacional. Tenemos además por la concesión y nosotros somos a su vez registradores de los dominios para el gobierno, para las entidades educativas,
y para entidades no gubernamentales y las militares. Nosotros somos el registro y el registrador. Entonces, así empezamos. Entonces empezamos una operación en la que empezamos a vincular gentes aquí en la ubicación, que es el proceso de transición con la Universidad de los Andes, un proceso de conversación, cómo se hace esa transición, se definieron tiempos, se definieron procesos, montamos la organización nosotros, más o menos como se las he descrito, y de allí de alguna manera se generaron las bases para empezar las operaciones. Hubo mucho trabajo inicialmente dirigido a conocer un poco el mercado, conocer la forma como nos iríamos a presentar, a definir la estrategia de penetración a ese mercado, definir nuestros problemas, nuestros logros, nuestra forma. Y en eso hubo una inmensa, digamos, una gran inversión y mucho tiempo al principio. El logo nuestro, a manera de anécdota, no solo lo comento, el logo nuestro nos costó más de $300,000 hacerlo, porque lo hizo una empresa que le metió mucha creatividad a ese logo. Ese logo que parece la letra C y parece la letra O, realmente es un bombillo. Si tú ves la C, ahí lo que cabe es la sombra de un bombillo, de un foco. Ni cuenta. Porque es un foco, ¿por qué? Porque desde el principio se planteó que nosotros nos iríamos a dirigir hacia aquellas nuevas ideas, hacia aquellos nuevos conceptos de presencia en Internet. Entonces, desde el principio, una gran vocación de la compañía en identificar qué deberíamos poner como imagen, los colores, la forma del tipo de la letra, la forma de nuestro logo, todo debería jugar acorde con eso. Hicimos un estudio en los Estados Unidos antes de empezar para preguntar varias cosas. Hicimos varios estudios. El primer estudio para preguntarle a la gente, a ellos, qué significaba .com. El 75% de personas nos respondió que para ellos .com representaba company. Claro. Y menos de un 1% dijo, creo que eso es un país no sé dónde. pero para ellos era claro que era company, lo que era comercial, lo que era communications, lo que era cualquier cosa. Nosotros luego contratamos una compañía de relaciones y manejo de relaciones públicas y manejo de comunicaciones para identificar frases. Para identificar frases, para identificar formas de la comunicación que fueran asertivas, que fueran buenas. Y de allí sacamos un gran número de cosas que deberíamos decir y cosas que no deberíamos decir, para que el mensaje que queríamos llevar entrara en la comunidad. Y el tercer elemento fue que identificamos que el dominio.co no iba a desplazar a un dominio que existiera. Pues nadie iba a cambiar su propio dominio para pasarse a .com. O sea, nosotros no íbamos a entrar a pelear para que alguien dejara de usar el .com porque use ahora .com porque es más cortico, o no vamos a empezar a pelear para que dejen de usar algún otro porque este es más significativo, sino que desde el principio dijimos, nosotros tenemos que ganarnos nuestro nombre con nuestros propios valores. Y que la gente cuando quiera escoger un .co, escoja por lo que .co significa, no por lo que otro dominio significa. Entonces, trabajamos mucho en construir ese concepto de valores asociados al .com. En los 2 primeros años de operaciones de nosotros, estuvimos presentes físicamente
en casi todos los eventos de Internet, de emprendimiento de Internet, Sí. que hubo en muchas partes del mundo. Sponsors. Muchas partes del mundo, o sea, ¿ah? Como sponsors así, platino. Exacto, en todas partes. Y nos ganamos hasta premios tontos como el premio al mejor sponsor. Porque a quien quiera que nos dijera, nosotros apoyábamos. ¿Por qué queríamos apoyar? Porque queríamos presentar nuestra Marca. Querían ganar posicionamiento. Que se reconozca la marca. Exacto. Y al principio lo hicimos mucho, con mucho más fuerza en el mercado de los Estados Unidos, en Colombia. Y luego nos fuimos moviendo también a otros mercados. En la medida en que identificábamos aliados estratégicos, pues identificábamos también oportunidades de trabajo. En principio, todos estos aliados que estaban buscando eran del sector de los nuevos negocios, y nuevos negocios digitales, o sea, emprendedores digitales. Y con ellos empezamos a trabajar muy duro y a patrocinarlos. Era importante porque teníamos pues y logramos, bueno, eso fue una de las cosas que hicimos, y ahí logramos que hubo dentro de ellos varios de mucho reconocimiento en sus comunidades que se pasaron a usar el dominio.com, porque empezaron a usarlo, o al menos también empezaban a ser voceros de nuestra marca. O sea, iban y le decían a sus comunidades, esa gente de .co es súper chévere, súper cool, y móntense en eso. Miren, nosotros tuvimos anuncios de .co en la esquina más cara del mundo, en Times Square en Nueva York. Pusimos una pantalla de .co ahí en estas iluminadas. Tuvimos comerciales en el Super Bowl, que es la final del fútbol americano. Hemos sido el único producto colombiano que ha estado en ese espacio. Hemos estado en muchas cosas porque nos llevaba, en mi punto lo primero, a mostrar el .co. Es una alternativa y lo queríamos mostrar como tal. Entonces eso fue, digamos que el principio de las cosas, ¿cierto? Luego hubo muchos otros elementos que hicimos en su momento también, como hacer un programa de identificar usuarios claves para Internet, por ejemplo Twitter. Entonces con Twitter identificamos que podía ser un buen usuario para Internet y con él se hizo un acuerdo, le dimos un dominio que hoy se usa mucho, es el T.co, la T de Twitter.com. Sí. Es un acortador de Twitter que, crean, tiene más de 400 millones de impresiones cada día. O sea, cada día en el mundo hay más de 400 millones de personas que hacen eso. Que están viendo el.com. Y eso va entrando, se va en la mente, impregnando. Va impregnando. Tuvimos un plan de fundadores, o sea, quisimos traer gente que pudieran ser ejemplo de uso, que fueran líderes en alguna parte, y les regalábamos los dominios para que pusieran su sitio en eso, y sobre esa base nosotros ayudamos a hacerle promoción a su sitio y venía la gente, está buscando.com. Está bien. Y bueno, ¿qué más hicimos? Hicimos de muchas cosas. Hicimos muchas locuras. Pero bueno, finalmente también, dale, Karen. Pero una consulta, estas estrategias que diseñaron de marketing, ¿eran discutidas con el gobierno también o simplemente eran meramente comunicadas, se discutían y se trabajaban desde Colombia o se trabajaban desde la oficina en Estados Unidos? ¿Cómo estaba compartido esa gestión? Bueno, con el gobierno lo que había era desde el principio, y así se presentó un plan de negocio, ¿cierto? Que describía a términos generales, con buenos capítulos, lo que se iba a hacer. Pues era imposible tenerlo previsto desde el principio, pero eso sí formaba un marco de referencia. Además de que mensualmente, cada mes, desde que nosotros tenemos la concesión,
le presentamos un informe al ministerio. Ya. Y en ese informe se da detalle de lo que está haciendo. Señor Santoyo. Pero no se negocia. Nosotros en su momento fue la oficina de Colombia y de Miami, que era la compañía. ¿Sí? Entonces éramos eso. Prácticamente el grueso de las personas que comercialmente pensaban la estrategia del dominio estaban basadas en Miami. En Miami, personal latino, personal americano. De todos. De todos. De todos, o sea, fundamentalmente, sí, de los dos. De los dos. Luego, nada, la otra cosa que hicimos fue generar una red de distribución importante, buscar alianza con distribuidores, que son los registradores, encontrar que ellos se volvieran aliados nuestros en la venta del dominio, y para eso trabajamos mucho también. De hecho, logramos tener, y hoy todavía somos el único dominio del país que es ofrecido por los 10 registradores más grandes del mundo. O sea, el único... No sé. El único que es ofrecido por los 10. Y seguimos trabajando en eso. O sea, el tema de trabajar con los canales y la red de distribución fue clave desde el principio. Entonces allí se generó desde el principio tanto la relación legal con los canales de acreditar registradores, por otro lado, definir alianzas de acción al mercado que pueden hacer conjuntamente. Y básicamente con ese conjunto de cosas, bueno, mentiras, más cosas se hicieron en su momento. Tuvimos una actividad en Internet muy importante. O sea, nosotros en Internet invertimos mucho dinero en el posicionamiento del dominio en los motores de búsqueda. Se hizo una inversión enorme en el posicionamiento del dominio en los motores de búsqueda. Se hizo una inversión muy grande también en posicionamiento del dominio en la comunidad de Internet. De hecho, Colombia no participaba en reuniones de la comunidad de Internet desde hace mucho tiempo, y desde ese momento no dejamos de pasar ni una sola reunión de la comunidad de Internet en la que no están. Pero yo voy a todas las reuniones de la TGT, de ICANN, de lo que hay, temas de seguridad, temas de Internet. ¿Qué más? Es decir, la estrategia fue una estrategia compleja que cobijaba, por un lado, en el área del marketing, ¿cierto? Como tal, la concepción de nombre, idea y concepto de marca, esencia de marca. En el mismo campo de marketing, desarrollo de lenguaje y sistemas de comunicación, ¿cierto? Para la transmisión de los valores de la marca. En la misma área de marketing, presencia física de la marca en muchas partes. Área de ventas, canales, mucho trabajo con los canales. En el área de administración, una generación de concepción de solidez del dominio con la comunidad local e internacional, porque otro tema que había que hacer era generarle confianza a un registrante en cualquier parte del mundo de que el .co es una alternativa buena, sólida. Entonces, desde esa perspectiva, a pesar de que nosotros éramos una compañía chiquitica que empezaba, teníamos que darle la confianza a mucha gente. Entonces, por eso trabajamos mucho en nuestros sitios web, por ejemplo, para que los sitios fueran reflejo de esa confianza desde el principio. Trabajamos no solo en información, sino en hechos. Entonces había que estar presente y la gente tenía que saber, sí, yo los vi, sí, yo sé que están, sí, yo sé que han ido. Era muy importante hacer las cosas y estar, que la gente en la comunidad los viera, de forma que hubiera un reconocimiento de que eso que se estaba diciendo
en los mensajes hubiera alguna réplica por parte de algunos de los actores de la comunidad que nos ayudan a hacer. Perdón, en manera del marketing también se me olvidó mencionar varias cosas. Es el área de los fundadores, ¿cierto? Los cofundadores, que son los promotores de uso de marca, encontrar quién usara dominios con mucho, es decir, dar ejemplos de uso. Hoy todavía nuestro sitio internacional es un sitio de muchos ejemplos de uso. Go.co, go.co, ejemplo, es un sitio donde básicamente lo que da es dar ejemplos de uso del dominio. Y hoy todavía hacemos inversión en eso, porque nos interesa que la gente, bueno, eso fue otra cosa que empezamos a través del principio, no solo comprara dominios, sino que los usara. Entonces, a generar acciones para que la gente use el dominio, porque la medida que lo usara, le da más valor. Y así empezamos y pensamos teniendo claro que nuestro compromiso era internacional y siendo una empresa completamente nueva, nacida desde Colombia, se proyectó internacionalmente y desde el mismo momento uno fuimos internacionales, o sea, no es que nos hayamos vuelto internacionales en algún momento, nacimos para ser internacionales y digamos que lo logramos, porque realmente las ventas de los han sido fundamentalmente mucho más grandes en el exterior que en Colombia. Estamos hoy en día en más de 200 territorios en el mundo. Hay gente que ha registrado un dominio.com en Vietnam, en Rusia, en Perú, en todos los países de América, en casi todos los países de Europa y de Asia. Hay alguien que ha registrado un dominio.com. Y hemos puesto atención a desarrollar eso, que también es importante. Entonces, a través de las redes de distribución. Entonces, nos faltaba algo en Asia, entonces buscamos también un mercado de Japón, de China, hacer unas promociones allá para que tengamos presencia allá también. Entonces, ahí. Y una otra pregunta. Yo he visto que ustedes tienen, o sea, la página que está en español, ¿no es cierto? Y otra página que está en inglés. Sí, tenemos dos páginas en español y una en inglés. ¿Cuál es la segunda en español? Dominios.com.co. Ok. Yo he entrado con internet. Es el con internet. Sí. Y GoCo. ¿Sí? Son las tres páginas. GoCo está dirigida al mercado global, ¿cierto? Go Internet es la página institucional y dominios.com.co es la página muy dirigida al mercado colombiano. Ok, ya. ¿Qué más? Señor Santoyo, ¿qué opina usted sobre la globalización? Yo creo que es una realidad completamente viva para muchas empresas y personas cada vez más. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de temas de servicios, estamos hablando de que las fronteras ya no son una barrera en muchos casos. Claro, yo estoy ofreciendo un servicio de presencia en Internet con un dominio, lo puedo hacer desde Colombia para todo el mundo. Entonces la frontera ya no es una... Igual compito globalmente con todos los productos. O sea, yo compito en el mercado de Perú con el .pe y con el .com y con el .im y con el todo el que quiere vender en el mercado peruano, ¿cierto? Todos competimos en todas partes del mundo. Igual compito en Colombia con muchos de ellos. De esa naturaleza,
entendemos, yo personalmente entiendo que ya la globalización, al menos para el tema de los servicios, es una realidad que nos ofrece además muchas oportunidades. Desde el punto de vista cultural, cada vez también es mucho más cercana. Cada vez es más fácil que nosotros entendamos qué es lo que le está pasando a la gente de Siria, qué es lo que le está pasando a la gente de Palestina, qué es lo que le está pasando a los pobres africanos con el ébola, porque estamos más informados, vivimos más globalmente, ya nuestra mente es mucho más global. Otra cosa que ayuda a la globalización es la facilidad de moverse. Hoy en día la gente se mueve mucho más fácil. Carolina vino a Medellín, no tengo idea de Bogotá, pero no a Medellín, ni a Cartagena tampoco. Pero la gente se mueve más fácil y hay una movilidad de personas que ayuda a que el concepto de la globalización se vaya metiendo más y más en la realidad. No solo lo que antes decíamos, que eran los tratados de comercio que hacían que los países formalizar relaciones. Hoy en día, además de los espacios formales, hay muchos espacios informales que hacen que la globalización tenga una dinámica mucho más fuerte, mucho más grande que la que haya tenido en el pasado. Cada vez más que tengamos facilidad de uso de herramientas como esta, de comunicación, en donde estamos hablando, pues es que ustedes también no lo vieron, pero esto era un sueño. Cuando uno le decía, no, uno puede tener una comunicación con video internacional, eso era algo, pero hoy en día es una realidad, y entonces estamos haciendo que la globalización sea un hecho, porque como estuviéramos hablando, si tuvieran una mejor conexión de internet allá, sería mucho mejor, pero entonces ya ese es la globalización, digamos. Pero está respaldado por la tecnología. Lo ha favorecido mucho la tecnología, la ha favorecido mucho el desarrollo de aspectos formales, como digo, los tratados de acuerdos entre países, etcétera. La ha favorecido la creciente demografía, ¿cierto? Porque a veces la gente no se aguanta, se va saliendo y va expandiendo, se va generando más movilidad y cada vez alguien más tiene un primo, una hermana, un tío viviendo en otro lado que le genera permeabilización de la cultura, de esas culturas a la propia de uno. Entonces, todos esos fenómenos hacen que la globalización hoy en día ya no es una palabra de futuro, es una palabra de hoy, y que la vivimos todos los días. O sea, y tratar de meternos en una cápsula y pensar que eso no nos afecta, no hace ningún bien porque no es así, pues, o sea. Al parecer todo con el .co, todo con la alianza, no hubo ningún tipo de barreras. O sea, no tuvieron problemas, por ejemplo, para entrar, o sea, en el mercado americano operan con la empresa americana o con la empresa colombiana. ¿Tuvieron que firmar algún contrato de estabilidad jurídica o algo así? ¿O simplemente eso no se dio porque o sea, si bien son como una sola, pero cada una tiene su propia operación, su propia razón social con la que opera en cada país? No se vieron ese tipo de barreras porque finalmente lo que teníamos era como una especie de oficina en Bogotá, ¿cierto? La sede de la empresa era Colombia, diseñamos un esquema de operaciones en lo que teníamos, era un grupo de personas trabajando allí como casi con una comisión permanente de trabajo, pero no era necesario entrar en mucho más que eso para ejecutar la internacionalización de nuestras operaciones. Hubiéramos podido optar por tener una filial o una sucursal de la compañía en los Estados Unidos, pero en su momento por muchos temas tributarios, temas de análisis de conveniencia de negocio, también sobre esto dijimos, no es necesario todavía, no la necesitamos. Pero lo que hicimos fue un modelo donde desde Colombia, y todos nuestros contratos se venden los servicios desde Colombia. O sea, yo puedo tener un agente comercial dándole vueltas a todo el mundo, pero desde donde estoy vendiendo es desde Colombia. Y a donde me pagan
los señores registradores, es una empresa colombiana. Y Yo el en Colombia personal, tengo el centro de las operaciones. y el personal que está... Barreras legales, no, barreras legales no, y yo creo que las puertas estaban abiertas para hacerla de cualquier manera. Ya. Es decir, yo hubiera podido tener, sí, una sucursal de la compañía colombiana de Torres, perfectamente viable y legal, ¿cierto? Pero no fue lo que más nos acomodó en su momento cuando hicimos el análisis. Pero no era una barrera, era una opción, ¿cierto? Vimos que parte de lo que se había firmado de los acuerdos de comercio nos servía, por ejemplo, que lo que hacemos es una exportación de servicios. Entonces, al hacer una exportación de servicios, no son aplicables aquí impuestos a las ventas. Porque yo estoy exportando servicios, uno no exporta el impuesto a las ventas, entonces ahí nos beneficiamos, pero no mucho más. O sea, ¿qué más? No había barreras de ese tipo, barreras legales no vimos, de hecho entramos en todos los mercados, hasta en el mercado chino, que es un barrera. En el mercado chino hay algunas complicaciones, sin duda. Hoy en día China está pidiendo que para que se venda un dominio de algún país hay que hacer un proceso de licenciamiento allá. Bueno, pues hay que hacerlo. Hoy en día estamos nosotros en el proceso de allanar ese requisito, pero no es que sea una barrera, es un requisito que hay que cumplir allá. Y hay que hacer un licenciamiento, ok, hay que adelantar el proceso. En el resto del mundo no se pide ese licenciamiento. Bueno, entonces vamos tranquilos en el resto del mundo, el mercado de la China, de manera especial, se está tratando para ver de qué manera se logra ese licenciamiento. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos barreras protectoras de los países protectores de su mercado. Y están dejando que las empresas actúen y compitan libremente ahí. Y el negocio de Internet sí que es más complicado. ¿Cómo más? La gente compra y vende en Internet todo. Servicios. Todo. Entonces, la única parte es donde, claro, donde tiene que salir y donde tiene que llegar el dinero, ¿cierto? Pues aquí tiene que llegar el dinero, aquí tiene que registrarse, declararse y notificarse y documentarse. ¿Por qué? Porque yo tengo un contrato que tal persona vende por mí, que vendió de tal lado, y me llega a tal lado. Y tal otra persona me presta un servicio, entonces yo importo el servicio y pago allá, ¿cierto? Y esa persona se encarga de pagar sus impuestos allá. Pero no son barreras, claro, son requisitos. En ninguna parte nos han cerrado la puerta. Jamás. Por nada. Exactamente. Jamás. No nos han cerrado la puerta. Han dicho, usted tiene distintos requisitos. Bueno, está bien. Pero cerrar la puerta no. ¿Y cuáles son los planes, los futuros, el futuro para cómo ve al .co aquí en unos años? Cambiamos mucho. ¿Por la tecnología? No. ¿Por la competencia? Porque resulta que dos cosas. Uno, a la compañía la adquirió otra compañía. ¿Ya? A esa empresa que habíamos empezado chiquita. Y que empezó como la compró finalmente el que era el socio minoritario, ¿cierto? Comprando toda la compañía. Y entonces ahora somos parte de Houston, ¿cierto? Somos parte de Houston. Ahí hay varios cambios que se dan, ¿cierto? Sí. Como compañía. En cambio es que, bueno, finalmente estamos transfiriendo hacia Houston una gran cantidad de nuestro know-how. ¿Cómo lo vamos a hacer con .co, lo que se hizo con .co? Es gran parte de nuestra actividad viene a transferirle y a vivir dentro de nuestra mesa. Y la otra cosa es que ahora los planes de desarrollo y de expansión ya no se miran solo para .co, sino para .co acompañado también con otros servicios. Pero paralelamente a eso no se puede dejar de dar cumplimiento a nuestras responsabilidades con la comunidad nacional, con el gobierno de Colombia en el tema de desarrollo del dominio. Entonces, digamos que lo hice un poquito más complejo. Los
cambios van derivados a que hacer un poco más compleja la operación, porque ahora todo es parte de otro conjunto de cosas que hay que sumarlas en el día a día de las cosas. Antes era una compañía de 35 personas. Eso llegó a ser de grande grupo. Hoy ya somos 2.000. ¿Cuántos? 2.000. Wow. Entonces, el cambio es grande. El cambio es grande porque, pues, claro, o sea, muchas cosas. No creo que vaya a cambiar el hecho que .co va a seguir buscando un espacio. Okay. La empresa va a seguir buscando un espacio para .co en el mercado global. Es un espacio importante porque, por un lado, ya se probó que el .com tiene atractivo, tiene valor reconocido por los usuarios y eso ya va generando una dinámica de demanda que hay que seguir impulsando. Y porque de otra parte .com está generándole valores a la comunidad nacional que son importantes, cada vez más bien reconocidos. Entonces, no creo que haya muchos cambios en eso. O sea, yo, por ejemplo, como parte de mi ejercicio en la compañía, tengo la responsabilidad de mantener la independencia desde el punto de vista del dominio país y .co. Yo tengo que, por eso les decía al principio cuando decía mi puesto, ¿cierto? Yo soy el gerente general de la compañía en Colombia, pero además soy el country code manager. El country code manager tiene la responsabilidad de ser punto de confianza de la comunidad local y la comunidad internacional en relación al dominio.com. Entonces yo tengo que mantener de alguna manera, esa es la función delegada en esa persona, en este caso de mí, para ejercer. Dentro de la compañía, yo sigo siendo el que mira .com desde el punto de vista de la política de .com. Pero comercialmente está integrado en el área comercial de la compañía. En el área de ventas está integrado en el área de ventas de la compañía. Y en el área técnica está integrado en el área técnica de la compañía. Ha sido una experiencia muy buena, una experiencia positiva en la que yo destacaría una cosa importante. Es que una empresa americana encontró valor en una empresa latinoamericana. En el mismo negocio que ellos están, al punto de interesarse en comprar. Y no solo interesarse en comprarla, sino en llevarse para sí la gente que estaba trabajando ahí y el modelo de cosas que estaban haciendo. Porque eso es lo que significa que estamos vendiendo know-how del sur al norte en temas de tecnología y en temas de internet. Imagínese usted. Son unas afirmaciones tontas, chicas, pero pues son bonitas. Sí. Eso es, y fue bueno. Parte del ejercicio de lo que pasó en el .com. Aquí, este año se hizo la operación en abril, o sea, se vendió la compañía. Que vender la compañía uno puede decir, sí, se vendió plata. Pero es que fue mucho más que eso. Es el más grande negocio de tecnología que ha hecho Colombia en el mundo. Claro. Es el primera vez que se vende una compañía de tecnología de Colombia a los Estados Unidos en el mismo negocio de los Sí, es un negocio de ellos, claro. donde ellos dominan. Claro, no era tan... A eso ya el precio no importa. El precio cualquiera hubiera sido. Finalmente es el hecho de lo que se está haciendo. Eso fue bonito. Y finalmente otra cosa bonita, lo viven ustedes, lo digo yo, ustedes como peruanos, yo como colombiano, que a veces en el mercado de los Estados Unidos se considera que hacer negocios con peruanos, con colombianos, con mexicanos, es como, pues aquí una empresa que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos, imagínate, no tuvo inconveniente después de decirle a sus accionistas, yo estoy invirtiendo en Colombia, estoy comprando en Colombia. Eso también chévere, también es bonito porque no pasa todos los días. A nuestros países vienen empresas privadas que no cotizan en bolsa
porque les da un poco de temor revelarle a los inversionistas ¿Dónde están generales poniendo? Claro. que están haciendo negocios por allá en el tercer mundo, con el fenómeno del bien. Sí. O sea, aquí ya también se logró superar esta etapa, o sea que es otra cosa chévere. Miren, algunas estadísticas, pero es que las estadísticas a veces solas no dicen mucho, pero les voy a decir, no ha habido ninguna extensión de dominio que haya tenido el crecimiento acelerado que tuvo el protocolo en su momento, ¿cierto? Muchas coincidencias se dieron para eso, pero así. Nosotros empezamos la concesión cuando recibimos de la Universidad de los Andes, teníamos 28.000 nombres de dominio, 27.900. Hoy en día hay casi 1.800.000 nombres de dominio. En los primeros 10 minutos en los que abrimos el registro, gracias a toda esa campaña expectativa que habíamos hecho, se registraron 100.000 nombres de dominio en 10 minutos. O sea, 10 minutos se hizo por 4 lo que llevaba 20 años haciendo antes el anterior administrador. De allí ha habido un proceso que ha continuado el crecimiento, en una curva que se aceleró mucho en el primer año, y que hoy en día, a pesar de que sigue en su proceso de crecimiento, ya no es tan grande como antes. Claro. Porque si entramos en proceso de dar más duro el proceso de penetración del mercado ahora. Pero seguimos creciendo más que muchos de nuestros ojayos en la industria en general, ¿cierto? Sí. No está mal. Está bien, y ahí tenemos, hoy en día casi estamos alrededor de 1.800.000, 1.780.000 nombres de dominio. Tenemos presencia en más de 60 registradores en todo el mundo. Hemos tenido la suerte de tener un bajísimo nivel de uso del dominio para actividad maliciosa, para actividad mala, porque también fue algo en lo que le pusimos atención desde el principio, desde las políticas. Algo que se me olvidó comentar, el marketing, política de precios. La política de precios era importante, primero, tener una política que fuera como de precio premium, ¿cierto? Acompañada, hoy en día, acompañada de esquemas de promoción comercial, pero que no bajaran el precio tanto como para que fuera atractivo, para que votara mal. Bueno, otro de los elementos que, claro, que discutimos durante mucho tiempo, mucha discusión dentro de la actividad máxima de fianza de precio. Pero ahí básicamente lo que decimos es, el precio tiene que ser tan atractivo como para que permita el registro, pero tan alto como para que ahuyente a quien quiere usarlo de manera indebida. Correcto. Entonces ahí empezamos a trabajar en eso y vale. Le agradezco un montón, señor Santoyo, estos minutos que se ha tomado para nosotras. Por favor, con mucho gusto. ¿Ya? Con mucho gusto. Muchas gracias. Cuídense.